Bueno, yo fui invitado para hablar sobre nuestra experiencia cuando salimos subcampeones del mundo en fútbol de robots. Quiero pedir disculpas, no vinieron los campeones, porque no dan conferencias, están trabajando seguramente para mantener su puesto de campeones y nosotros vamos descendiendo, justamente por ser invitados a dar conferencias y no estar trabajando en estos momentos en el laboratorio. El fútbol de robots es un campo de la robótica, en particular que trata ciertos temas vinculados a lo que se llama robótica situada. Son robots autónomos, independientes, que uno solamente puede ver lo que están haciendo, los programa, pero en el momento que están ejecutando las cosas, se tiene que bancar que las cosas funcionen solas, ¿sí? Que los robots funcionen solos. ¿Por qué fútbol de robots? ¿Sí? Justamente trata todos los temas, investiga todos los temas específicos de la robótica situada. Por otra parte, es una buena herramienta para atraer a los pibes que están empezando, los últimos años de secundaria, la universidad, para atraerlos a lo que es la robótica, la programación. También es interesante cuando nos encontramos a nivel mundial. A ver, acá tenemos la presentación. Vamos a aclarar cómo logramos hacerlo cartoneando, ¿sí? Que es otra característica importante dentro de cómo salir subcampeones. Están tomando nota, ¿no? Porque van a poder ser subcampeones cartoneando dentro de poco, dentro de 9 minutos 36, según dice la pantalla. Bien, entonces, habíamos dicho, fútbol de robots, un campo de aplicación de la robótica situada. Acá tenemos una imagen, porque algunos dicen, ¿cómo juegan al fútbol? Tenemos diferentes categorías, hay robots con ruedas laterales, hay robots humanoides con 3 ruedas omnidireccionales, después arriba tenemos algunos robots con los cuales nosotros jugamos al fútbol. ¿Para qué sirve? Bueno, justamente, como les comentaba, nosotros lo usamos como una herramienta pedagógica, nos permite atraer alumnos. El fútbol atrae más que la robótica. Si uno dice, bueno, muchachos, vamos a hablar de fútbol, vienen más a las charlas que si les decimos que vamos a hablar de robótica. Así que logramos tener más alumnos en nuestras aulas. Investigamos todos los campos de la robótica situada. Cuando hacemos un evento mundial, las reglas del fútbol son conocidas por todo el mundo. Les puedo asegurar que todo el mundo sabe de fútbol. En cambio, si hacemos una competencia de rescate, estamos 3 días organizándonos, tratando de entender qué miércoles queremos decir con rescate. En cambio, con fútbol tenemos un grupo de robots que tienen que meter un gol en el arco contrario. Punto. Las reglas son clarísimas, ¿está? Hay algunas razones personales. Yo soy hincha de Racing Club de Avellaneda, ¿sí? Con lo cual fue una forma de tratar de superar ese gran conflicto que heredé de mi padre. Y además uno tiene siempre la ilusión de que dentro del fútbol hay la posibilidad de conquistar o de seducir más chicas. Olvídenlo, si alguno estaba tomando nota por eso, táchenlo. A lo sumo no puede tener 15 minutos de charla, después se dan cuenta que no es un nerd y terminan yéndose con los verdaderos jugadores de fútbol. Verán mi estado físico. ¿Sí? Bien, otro ejemplo de fútbol de robots, esto justamente es en el evento en Viena. Son canchas que tienen cámaras en la parte superior, o cada robot tiene su cámara individual, hay que captar el ambiente. Contemos un poco cuáles son los problemas del fútbol de robots. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, por un lado, el hardware, ¿sí? Los objetos físicos, los robots físicos. Y eso es un tema complicado en Argentina, porque la tecnología a la cual podemos acceder es más limitada que en países del primer mundo. Por lo tanto, tenemos que resolver esta falta de hardware con un poco más de inteligencia, ¿sí? Hablando lisa y llanamente, jugadores que juegan mejor al fútbol, mejores motores, mejores cámaras, mejores sensores, aunque tengan un director técnico malo, juegan bien, ¿sí? Si nosotros tenemos robots que son horribles, como los jugadores de Racing de Avellaneda, con un gran técnico, aunque sea Guardiola, van a jugar mal, ¿está? O sea que el hardware es un problema importante. Pero si uno tiene mucho hardware y no logra resolver los 3 problemas que vamos a comentar ahora, también está con dificultades. Por otro lado, la captación del ambiente. Nosotros tenemos que captar el ambiente en tiempo real. Es uno de los problemas de robótica situada, ¿sí? Es decir, si uno trata de captar todo con muchísima precisión, pierde mucho tiempo. Entonces, lo que termina captando ya es tarde una vez que lo terminó de captar. Si yo tengo un robot en Marte y se encuentra con un precipicio y tarda 20 minutos en decidir que eso es un precipicio, cuando termine de decidirlo va a estar abajo del precipicio. Va a ser inútil, ¿está? Por lo tanto, nosotros tenemos que equilibrar velocidad y precisión. Para eso tenemos un chiste muy malo. No lo tomen como chiste, sino como ejemplo, donde se encuentran 2 personas de nacionalidad, supongamos gallega, para tomar cualquiera, y uno le dice a otro, oye Manuel, dime rápido, ¿cuánto es 4 por 2? 7. Hombre, que eres bruto, es 8. ¿Tú qué querías, velocidad o precisión? Gracias por las risas, no es habitual. Nosotros tenemos el mismo problema, o velocidad o precisión, y es un problema complejo de resolver. Otro problema es la navegación. Tenemos que lograr que los robots lleguen lo antes posible a la pelota.
Yo puedo ser muy inteligente jugando al fútbol, tener una mirada estratégica a lo Riquelme, sin embargo, los muchachos que tienen 15 años menos que yo llegan más rápido y me pasan por arriba. Con los robots pasa lo mismo. Y el último punto es lo que se llama comportamiento colaborativo. Necesito que los 3, 5, 7, 11 robots jueguen en equipo. Y no es tan sencillo. Hay que definir roles, estrategias, organización. Es un tema bastante complejo dentro de lo que es inteligencia artificial. Traten de proyectar esto a otras aplicaciones y hay un montón de espacios donde nosotros podemos utilizar estos recursos para aplicarlos en industria, en entretenimiento. Vamos a contar un poco de nuestra experiencia en Viena, que fue nuestra primera experiencia mundial. En el año 2003 fuimos al primer campeonato mundial de fútbol de robots aterrados. ¿Sí? Estábamos aterrados. Bien, ahí en Viena, cuando nosotros llegamos, ¿sí? Primero, cuando nos invitan a ir a Viena al campeonato mundial, una frase que dijo uno del equipo fue, cuando al principio dijimos, no vamos a ir ni locos, alguien dijo, tenemos que ir a salir últimos. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ese fue nuestro lema fundamental, tenemos que ir a salir últimos. ¿Tá? El problema fue cuando llegamos, por unas malas cuentas, conversiones euro-dólar, situación económica argentina, terminamos de pagar el alojamiento para 4 días, eran 7, terminamos de pagar los pasajes para viajar internamente por Viena, nos quedaban 10 euros. ¿Sí? Y teníamos que comer esos 7 días con 10 euros. Bueno, empezamos a pensar que el agua era un buen alimento, que podíamos conseguirla en forma gratuita, conseguimos una botella grande. Habíamos llevado ya varias bolsas de galletitas, variedades. Nos habíamos comido las más ricas al principio, nos habían quedado las feas para el final, como siempre. Por lo tanto, teníamos que arreglarnos nosotros con esos 10 euros de la manera que fuera. ¿Sí? Habíamos pensado, inclusive, por ejemplo, los últimos 3 días ir a dormir al aeropuerto, que era un lindo lugar. Tenía duchas, así que podíamos, en serio, lo analizamos y estaba establecido como nuestro lugar final para los últimos 3 días. Por suerte descubrimos en el primer día que nos daban unas bolsitas de comida en la competencia, que tenían 2 sándwiches, una manzana y una botella de agua. La botella de agua no importaba porque conseguíamos agua, así que distribuíamos un sándwich al mediodía, una manzana a la tarde y teníamos el sándwich para la noche y con eso íbamos sobreviviendo. Pero este aquí, que el martes, el segundo día de la competencia, descubrimos que lo que sobraba lo tiraban a los tachos de basura. Entonces nosotros, perspicazmente, íbamos, nos escondíamos, terminaba toda la competencia, se iban todos, bueno, daba vergüenza, íbamos a los techos de basura y nos robábamos. Así que estuvimos 7 días comiendo sándwiches, manzanas y agua a rolete y la pasamos bien. Con los últimos 10 euros nos compramos el último día 2 panchos con una botella de agua y esa fue nuestra única comida. Y una comida que hubo en el evento que comimos como dioses. ¿Tá? Así que lis y llanamente nosotros competimos cartoneando. ¿Sí? Y nadie se enteró, se están enterando ustedes ahora. Bueno, antes contamos en alguna charla esto. Terminamos saliendo subcampeones mundiales de fútbol de robots, a una competencia en la cual nosotros fuimos para salir últimos. Esa era nuestra idea, ir a salir últimos. ¿Por qué? Y eso quiero que sea el cierre, digamos, de la charla. ¿Por qué era importante? ¿Por qué esto de tenemos que ir a salir últimos? Lo dijo en la conferencia de Ken Robinson al principio. Muchas veces tenemos miedo de encarar un proyecto como este, en el cual sabemos que hay gente que está trabajando durante mucho tiempo, que tiene muchísima cantidad de recursos, y por eso nos limitamos a encarar algo que es creativo, divertido, interesante, y que aún saliendo últimos, ¿sí? Para nosotros ya va a ser muy enriquecedor. Estar en ese lugar, ocupar ese lugar, tener nuestros contactos, lo que nos ha permitido un montón de cosas, por ejemplo, dar conferencias con respecto a esto, era un lugar muy importante que nosotros tenemos que ocupar. Por lo tanto, muchas veces cuando nosotros encaramos un proyecto como este, no tenemos o aprendimos a no tener miedo porque finalmente siempre va a haber algún último. ¿Está? Y uno tiene la posibilidad, la hemos ocupado después en reiteradas oportunidades, ese puesto. Lo importante es estar, es participar, es proyectar, crear el proyecto para llegar a ese punto. Con 10 euros o saliendo últimos si es necesario. Es decir, finalmente, ¿qué diferencia hubiera habido entre salir últimos o salir subcampeones mundiales? Que para nosotros fue muy grato. O sea, no hubiera servido esa competencia si nosotros hubiéramos salido últimos. Era exactamente lo mismo. Era exactamente igual. La única diferencia que va a haber es que hoy seguramente no estaría dando una charla con respecto a esto si hubiéramos salido últimos, porque no era muy linda el título «Cómo salir últimos en un campeonato mundial de fútbol de robots». Y probablemente si yo no estuviera dando la charla, estaría trabajando en un laboratorio y estaría llegando a ser campeón. Me quedé en subcampeón justamente por lograr ese subcampeonato. Muchísimas gracias y los invitamos después a ver los robots arriba.